Hola, Dios me los bendiga. Bienvenidos a la clase número 59. Gloria al Señor, hemos podido llegar hasta aquí. Estoy muy emocionada, muy contenta. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es bueno, porque nuestro amado Jesucristo está siempre con nosotros. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de los hijos del rey David. Así es que espero en el Señor que puedan quedarse conmigo durante toda la clase. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar la clase como siempre lo hacemos, dándole gloria y honra a nuestro Señor. Vamos a orar para presentarle la clase a nuestro Señor Jesucristo y que sea Él quien se glorifique. Padre, te bendecimos, Dios poderoso. Te adoramos, Rey de gloria, Rey de reyes y Señor de señores. Te bendecimos, Padre amado. Te damos gloria y honra, Señor. Te amamos, Señor, y sabemos, Padre amado, que es por tu gracia y tu misericordia que estamos aquí en esta tarde, Señor. Te pido, Señor, en esta hora, Padre amado, que tú te glorifiques a través de tu palabra, Señor. Que todo lo que nosotros aprendamos en este día, Señor, se guarde en nuestro corazón, Señor, y que cuando sea necesario, Señor, que tu palabra venga a nuestra mente, Señor, y que edifique nuestra vida, Padre amado. Para tu gloria y tu honra te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, gloria a Jesús. La clase pasada, ¿verdad? Vimos acerca de el pecado acerca de cómo David fue confrontado, ¿verdad? Por el profeta Natán y la sentencia, ¿verdad? Que le dio el Señor a través de este profeta a el rey David. Entonces, esta semana vamos ya a empezar a ver los acontecimientos, ¿verdad? Que tuvieron lugar después de esa sentencia que Dios le dio a David. Y hoy vamos a ver el capítulo 13 de Segunda de Samuel y los acontecimientos, ¿verdad? Que vamos a ver a continuación y en los capítulos siguientes hasta el capítulo 22 son relatos, ¿verdad? Del cumplimiento del juicio que Dios proclamó contra David, su siervo, por haber pecado deliberadamente, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el encabezado, dice Amón y Tamar. Si ustedes tienen su Biblia, pueden acompañarme, ¿verdad? Y pueden ir leyendo conforme yo vaya leyendo también. En Gálatas 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y por qué lo estoy leyendo? Porque aquí vamos a ver precisamente todo lo que le aconteció a David, ¿verdad? Era simplemente, ¿verdad? Algo que ya él había hecho, ¿verdad? Que ya él había cometido y prácticamente él lo había sembrado, ¿verdad? Entonces, en esta historia de Segunda de Samuel, capítulo 13, la cual acabamos de decir el título, Amón y Tamar, en esta historia, ¿verdad? El capítulo 13 veremos cómo, ¿verdad? El incesto y el adulterio y el homicidio se dio dentro de la casa, o más bien dicho, de la propia familia, ¿verdad? Del rey David, ¿verdad? Entonces vemos cómo vamos a ver cómo la codicia sexual se presentó en uno de los hijos de David llamado Amón. Y, ¿verdad? Aquí vamos a ver, ¿verdad? Cómo empezó ese castigo, ¿verdad? Que el Señor, ese juicio que ya el Señor había proclamado, ¿verdad? Muchas veces Dios le impone, ¿verdad? Al pecador un castigo grande, ¿verdad? Que causa tal vez mucho dolor, ¿verdad? Pero no lo hace porque no lo ame, ¿verdad? Sino que lo hace para corregirlo, ¿verdad? Y para que tanto como el que pecó, como los demás, ¿verdad? Que están viendo, teman a Dios y se aparten del pecado, ¿verdad? Vamos a comenzar. Dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David. Ahora, acordémonos que David tuvo varias esposas, ¿verdad? Por lo cual tuvo muchos hijos. Si no mal recuerdo, yo venía haciendo cuentas que tuvo como unos 16 o 17 hijos, ¿verdad? Entre los que yo encontré en cuando estaba buscando hoy. ¿Verdad? No sé si en los capítulos siguientes hay más, no lo sé. Pero, ¿verdad? Más o menos eso fue lo que yo calculé. Eso, imagínense si eran bastantes hijos los que tenía David, ¿verdad? Entonces David tuvo varias esposas, tuvo varios hijos y la madre, ¿verdad? De este hombre llamado Absalón, ¿verdad? Y su hermana llamada Tamar se llamaba Maaca.
Mientras que la madre de Amón era Ahinoam, ¿verdad? Que era este hombre, este hijo de David llamado Amnón, era el primogénito, perdón, de David, o sea, era el primer hijo, ¿verdad? El que iba, o más por decirlo por tradición, ¿verdad? Era el que iba a suceder en el trono a David, ¿verdad? Cuando David ya, pues, ¿verdad? Falleciera, ¿verdad? Pero vamos a ver que eso no pasó así. Entonces la historia la historia que vamos a leer se basa en que este hombre, hijo de David, que era el primogénito de David, llamado Amnón, se enamoró de Tamar, su media hermana, ¿verdad? Que era hermana de madre y de padre de Absalón, ¿ok? También hijos de David. Entonces dice el verso 2, y estaba Amnón, perdón, siempre me confundo con ese nombre, nunca lo puedo pronunciar bien. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna, ¿verdad? Entonces, al ser medios hermanos, Amnón, ¿verdad? No podía tomar a Tamar por esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley lo prohibía. Esto está en Levíticos 18 y versículo 11. Dice, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. Pero entonces esto dejaba, ¿verdad? Tajantemente prohibido, ¿verdad? Que se pudieran tener matrimonios, ¿verdad? O relaciones entre hermanos, ¿verdad? Así fueran hermanos completos o medios hermanos, ¿verdad? En este caso está hablando de un medio hermano, ¿verdad? Pero igual, como quiera, Amnón y Tamar eran medios hermanos, ¿verdad? Porque aunque eran hijos del mismo padre, no eran hijos de la misma madre, ¿verdad? Pero eran hermanos. Y dice, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Entonces vemos que este hombre llamado Jonadab era amigo de Amnón, pero también era su primo hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era hijo de un hermano de David. Dice, y esto le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubriráis a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Vemos que aquí dice, ¿verdad? Este hombre llamado Amnón dice, ¿verdad? Que ama a Tamar, ¿verdad? Su hermana, ¿verdad? Entonces, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que su comportamiento revela que él nunca la amó, ¿verdad? Sino que solo era como un deseo carnal el que él sentía por ella, ¿verdad? Dice, y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano, ¿verdad? Entonces este era el plan, ¿verdad? Hacerse pasar enfermo, ¿verdad? Que le dijera al rey David que estaba enfermo, que por favor le dijera a su hermana Tamar que viniera a cuidarlo, que viniera a cocinarle para que él finalmente comiera, ¿verdad? Ese era el plan que este hombre, que su primo, ¿verdad? Le aconsejó. ¿Verdad? Entonces dice, se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Parece que había más gente donde ellos estaban, ¿verdad? Y dice, entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Ahora la alcoba, ¿verdad?
era una habitación, ¿verdad? Que era un poco más ya privada, era como la habitación más privada de la casa, ¿verdad? Entonces dice, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella, o sea, la agarró, ¿verdad? Y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. So, prácticamente lo que él estaba proponiendo era que tuvieran relaciones, ¿verdad? Sexuales, ¿verdad? Porque aquí le dijo, ¿verdad? Dice que primeramente la agarró y después le dijo, acuéstate conmigo, ¿verdad? Entonces dice que ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Entonces vemos aquí que ella se negó completamente, ¿verdad? Ella era virgen, ¿verdad? Era una doncella, ¿verdad? Entonces, ellos eran hermanos y eso estaba prohibido, ¿verdad? Por la ley, ¿verdad? La ley que Dios le había dado a Moisés de que entre hermanos hubiera un tipo de este tipo de contacto, ¿verdad? Entonces ella reconocía eso y aunque me imagino que él también lo tenía claro, ¿verdad? Pero su instinto, ¿verdad? Su deseo carnal, ahí sí que pudo más que lo que él tenía de conocimiento, ¿verdad? Entonces, ella le dijo, no hagas violencia contra mí. ¿Por qué? Porque no se debe de hacer así en Israel. Vemos que ella está diciéndole, no, nosotros, esto no se nos es permitido, ¿verdad? Por favor, no hagas tal vileza. Dice, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Entonces, ¿verdad? Vemos aquí que Tamar le dijo, ¿verdad? Que si él iba a hacer esto, iba a acarrear mala fama para él, ¿verdad? Y le pidió, ¿verdad? A su hermano Amnón que hablara primero con David, con el rey David, que era padre de ambos, ¿verdad? Para que él pudiera decirle, ¿verdad? Para hacerla su esposa, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Nosotros pensamos quizá que solo lo hizo, ¿verdad? Para ganar tiempo, ¿verdad? Y escaparse. ¿Por qué? Porque David difícilmente hubiera aceptado este matrimonio. ¿Por qué? Porque este matrimonio entre hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si él hubiese aceptado esto, hubiese sido una transgresión contra la ley. Lo vimos en Levítico 18:11. Bueno, lo vamos a ver. Entonces, pues creemos, ¿verdad? Que ella le dijo esto para, ahí sí que como dice, para zafarse, ¿verdad? Del momento. Pero dice, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Imagínense eso, o sea, después de que había dicho que estabas enfermo porque la amaba, ¿verdad? Ahora, después de que hizo lo que hizo, le dice, ¿sabes qué? Vete, porque no quiero verte. O sea, la aborreció de tal manera, dice que la echó. Y dice, ella respondió, no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. O sea que... escuche, cuando la ley decía, ¿verdad? Que se los voy a leer, Deuteronomio 22, 28 al 29 dice, cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomara y se acostase con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer. Por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. O sea, ¿qué decía esto? ¿Verdad? Que una vez que un hombre, ¿verdad? Tomaba una doncella, ese hombre tenía la obligación de pagarle la dote al padre de la novia, de la mujer, de la doncella. Y no solamente eso, sino que nunca podría divorciarse de esa joven, ¿verdad? Y obviamente, pues lo que estaba haciendo Amnón era todo lo contrario, ¿verdad? Entonces dice, sino que llamando a su criado, Amnón, ¿verdad? Dice que llamó a su criado que le servía y le dijo, échame a esta
fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Sabemos que ya no le habla por mi hermana, por su nombre, sino que le dice a esta, échala a esta de aquí, ¿verdad? Y dice, y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes, y su criado pues la echó fuera y cerró las puertas tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y le esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que llevaba vestida. Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Entonces, ¿verdad? Lo que ella hizo aquí era como una señal de luto, ¿verdad? O de profundo dolor. El hecho de que se rasgara sus vestiduras, ¿verdad? Y que se echara ceniza en su cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, aquí hay otro encabezado. Dice, venganza y huida de Absalón. Ahora, Absalón era el hermano de esta muchacha llamada Tamar, que también era obviamente hermano del que la había violado, ¿verdad? Y eran hijos de David. Vamos a ver qué pasó. Dice, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Vemos aquí primeramente, ¿verdad? Que Absalón se enteró, ¿verdad? Llegó a saber lo que había sucedido. Y le dijo a su hermana que callara, ¿verdad? Que como quiera, él era su hermano, ¿verdad? Y que no dijera nada, ¿verdad? Pero vemos que esta muchacha Tamar, ¿verdad? Se quedó en la casa de su hermano, ¿verdad? Absalón, ¿verdad? Él le dio refugio ahí, ¿verdad? Pero también vemos en el verso 21 que ya les leí que el rey David, o sea, todo eso llegó a oídos del rey David, ¿verdad? Y él dice que se enojó mucho, ¿verdad? Pero aunque David se enojó, no hizo absolutamente nada para castigar a su hijo, ¿verdad? El que había violado a su hija y, ¿verdad? Eso que, ¿verdad? Que lo que la ley decía es que el que hacía tal cosa como violar a una mujer debía de morir o, si no, como ya vimos, casarse con la joven, ¿verdad? Pero en este caso eso no valía, ¿verdad? Porque ellos eran hermanos y esto también lo prohibía la ley, ¿verdad? Que no se podían casar entre hermanos, ¿verdad? Entonces, Deuteronomios 22, 25 al 29 dice, mas si un hombre hallara en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas la joven no le harás nada, no haya en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él la halló en el campo y dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase, ¿verdad? Entonces, quizá, ¿verdad? También David no quería, ¿verdad?, cuestionar a su hijo Amnón sobre lo que había hecho o lo que había sucedido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía temor, ¿verdad?, que Amnón le reprochara, ¿verdad?, de lo que el mismo rey David había hecho con Betsabé, ¿verdad? Ya vimos esa historia, ¿verdad?, cómo él codició a esta mujer, cuando la vio, la trajo al palacio, se acostó con ella y al final, ¿verdad?, ella quedó embarazada, trató David de hacer volver al marido de ella para que le achacasen el hijo a él, ¿verdad? Al marido de la mujer, ¿verdad? Pero ya vimos que no sucedió así, es que no sucedió así, ¿verdad? Así es que entonces, ¿qué le quedó a David? Bueno, la triste historia dice que David mandó a matar a este hombre, ¿verdad? Marido de esposo, ¿verdad? De esta mujer con la que él se había acostado. Entonces, David no tenía esa autoridad moral, ¿verdad? Como ¿cómo se dice? Confrontar a su hijo, ¿verdad? No sabemos si este fue el caso, ¿verdad? Si por eso no lo hizo, pero, ¿verdad? Dado a todas las circunstancias, pues pensamos que ha de ser así, ¿verdad? Entonces dice, mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Vemos que Absalón se quedó tranquilo, se quedó quieto, aparentemente, ¿verdad? No hizo nada en contra de su hermano que había violado a su hermana, ¿verdad? Pero dice, aconteció pasado 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor, que estaba junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey.
¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? Que estaban en el tiempo en que habían, que esquilaban, ¿verdad? Las ovejas, ¿verdad? Entonces, esta era una época de fiesta, ¿verdad? Y como vemos que dice aquí, aunque ya habían pasado 2 años, ¿verdad? De que Amnón había violado a Tamar, ¿verdad? Pero a Absalón no se le había olvidado, ¿verdad? Este acontecimiento. Y dice, y vino Absalón al rey, o sea, vino donde estaba David, ¿verdad? Y dijo, he aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo te ruego que venga el rey y sus siervos con tus siervos, o sea, que vinieran con él, ¿verdad? A celebrar, era lo que le estaba proponiendo. Y el rey, y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos para que no seamos gravosos. Y aunque profió con él, no quiso ir, mas le bendijo. O sea, David no quiso ir, ¿verdad? Pero le dijo, ¿sabes qué? Aunque yo no vaya, pero te bendigo para que tú hagas la celebración que quieras hacer, ¿verdad? Entonces dice, entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué quieres, para qué ha de ir él contigo? Bueno, aquí vemos, ¿verdad? Que el rey no quería ir. Entonces, Absalón, ¿verdad? Absalón era el tercer hijo de David. ¿Ok? Entonces, el primogénito, que era el que siempre supuestamente era el que heredaba todo, ¿verdad? El que iba a ser el sucesor de su padre, era este muchacho llamado Amnón, quien había violado a Tamar, ¿verdad? Entonces, Absalón, ¿verdad? Le pidió al rey, ¿verdad? Que dejara ir a Amnón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era el sucesor del reino, del trono, ¿verdad? De David. Ahora, esto obviamente, como ya vimos aquí, David le pregunta, ¿para qué ha de ir él contigo, verdad? O sea, le pareció extraño a David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguramente conocía, ¿verdad? Que entre ellos dos había una tensión, una cierta tensión, ¿verdad? Por lo que había sucedido, ¿verdad? Dice, pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Finalmente, ¿verdad? Parece ser que al principio David dijo que no, pero ¿verdad? Como Absalón le estuvo insistiendo y insistiendo, finalmente David pues dijo, está bien que vayan todos mis hijos a tu fiesta, ¿verdad? Entonces dice, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herida a Amnón, entonces matadle. Y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Sabemos, ¿verdad? Que Absalón le dio órdenes, ¿verdad? A sus criados de matar a Amnón. Y lo hizo sin tener ninguna consideración o ningún temor de David, ¿verdad? Su padre. Seguramente, ¿verdad? Pensando que David no haría nada contra él. ¿Por qué? Porque David mismo, ¿verdad? Había hecho lo mismo años atrás con Urías Eteo, que era el esposo, ¿verdad? De esta mujer con la que él se había acostado, ¿verdad? Entonces, también, por otra parte, ¿verdad? Porque Amnón era culpable, ¿verdad? De haber cometido un delito grave como lo había hecho, ¿verdad? De violar a su propia hermana, que era una doncella, ¿verdad? Entonces, como ya vimos, ¿verdad? Esto era pagado con la muerte, ¿verdad? Y David prácticamente, sí dice la Biblia, como ya leímos, se enojó, pero no hizo nada, ¿verdad? Para poner o llamarle la atención a su hijo Amnón, que había cometido este grave pecado, ¿verdad? Entonces, dice, y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Sabemos que Absalón les dijo, bueno, observen a Amnón y cuando ya su corazón esté alegre por el vino, o sea, cuando ya esté borracho, entonces mátenlo, ¿verdad? Entonces, cuando pasó esto, ¿verdad? Los hijos, todos los demás hijos del rey se dieron cuenta y se levantaron todos, dice, y se montaron cada uno en su mula y huyeron, ¿verdad? Ahora, una mula era la cabalgadura propia de la realeza en aquel tiempo, o sea, ese era su carrito de transportación, ¿verdad? Por decirlo de una manera. Entonces vemos que los hermanos de Absalón huyeron, ¿verdad? Y quizá temiendo, ¿verdad? Que Absalón los matara también a ellos, ¿verdad? Por eso huyeron de ahí. Dice, estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado.
¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? Que le llegó ese rumor a David, ¿verdad? Quizá uno, ¿verdad? De los que huyó primero llegó a decirle esto a David sin tener información precisa de lo que había acontecido, porque nosotros vimos, ¿verdad? Que no fueron todos los hijos de David los que habían muerto, sino que solamente Amnón, ¿verdad? Dice, entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Acordémonos que el hecho de rasgarse las vestiduras era una señal de profundo dolor, ¿verdad? Ese era, pues vamos a decirlo como la tradición, ¿verdad? Cuando algo sucedía, se rasgaban sus vestidos, ¿verdad? Dice, pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana, ¿verdad? Entonces, acordémonos, Jonadab era el que había, ¿verdad?, aconsejado a Amnón en cuanto a violar a Tamar, ¿verdad? Y aunque aquí el texto no lo dice, ¿verdad? No lo especifica, ¿verdad? Él se enteró, ¿cómo? No sabemos, ¿verdad? Pero quizá fue porque escucharon o les llegaron rumores, ¿verdad? De que tal vez Absalón había hecho alguna amenaza de muerte contra Amnón. Dice, por tanto ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó entre tanto, alzando sus ojos el joven que estaba de atalaya, o sea, el joven que antes, ¿verdad? Cuando dice aquí un atalaya, antes la ciudad era fortificada, ¿verdad? Es decir, que estaba rodeada por muros, ¿verdad? Y tenían torres donde siempre se mantenía un hombre que estaba vigilando alrededor, ¿verdad? Si venía un enemigo, si venían a atacarlos, ese era el atalaya. ¿Ok? Entonces dice que estaba el atalaya, dice, y vio, dice que había mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, he allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey vinieron y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y con todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos, ¿verdad? Estaban dolidos por lo que acababa de suceder, ¿verdad? Pero dice, mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días, ¿verdad? Tal como dice aquí, ¿verdad? Que Absalón, ¿verdad? El que había mandado a matar a su hermano, ¿verdad? Este muchacho huyó, dice, a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Bueno, Talmai prácticamente era el abuelo materno de Absalón, ¿verdad? Por lo cual no tuvo problemas en darle refugio, ¿verdad? A su nieto, ¿verdad? Porque la mamá de él era hija de este hombre llamado Talmai, ¿verdad? Entonces dice, así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Ahora vemos aquí, ¿verdad? Que a pesar de que David, ¿verdad? Aparentemente ya no sentía, ¿verdad? Dolor por su hijo muerto, ¿verdad? Y vemos aquí que dice que extrañaba, que deseaba ver a Absalón, ¿verdad? Su hijo absente, ¿verdad? Pero aún con todo y eso, él no procuró que Absalón regresara a Jerusalén, ¿verdad? Dice, bueno, ahora aquí se acabó el capítulo, pero como tenemos tiempo, vamos a ver el otro capítulo para ver cómo se desenlaza esta historia, aunque nos vamos a quedar siempre con el pendiente de qué va a pasar la siguiente semana. Bueno, si lo podemos leer en la casa, excelente, ¿verdad? Pero hoy solo vamos a ver el capítulo 13, que ya fue el que leímos, y el capítulo 14, ¿verdad? Y dice... Joab procura el regreso de Absalón. Ahora, Joab era, ¿verdad?, el general del ejército de David y también era su sobrino porque era hijo de Sarbia, la hermana de David, ¿ok? Dice, conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de ahí una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Ahora vamos a explicar un poquito. Joab, ¿verdad?
el comandante del ejército de David, de Israel, se dio cuenta, ¿verdad?, de cómo David extrañaba a su hijo Absalón, así que, ¿verdad?, ideó un plan, ¿verdad?, para traerlo de vuelta, ¿verdad?, para que Absalón pudiera regresar, ¿verdad?, porque él pensó que quizá esto le iba a dar alegría al rey, ¿verdad?, y entonces ya el rey se iba a poder concentrar un poquito más en los asuntos del reino, ¿verdad? Entonces dice que este hombre Joab, ¿verdad?, ideó un plan donde una mujer presentaría un caso ficticio, análogo, ¿verdad? Cuando digo análogo, para los que no saben qué significa esto, es algo que tiene similitud con algún otro caso, ¿verdad?, que la persona ya conoce. Entonces, dice que él buscó a esta mujer, ¿verdad?, para que presentara ese caso ficticio a el rey para persuadirlo de que Absalón regresara a Jerusalén. Entonces, nosotros, ¿verdad?, creemos que David quería que Absalón fuera el que lo sucediera en el trono por varias razones, ¿verdad? Una de ellas es que Absalón se parecía mucho a David en su carácter, ¿verdad? Era un guerrero muy valiente y astuto, ¿verdad? Entonces dice, este es Joab, ¿verdad?, todavía hablando con esta mujer, dice, y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca, o sea, le explicó más o menos qué era lo que le tenía que decir al rey. Ahora, leyendo yo todo esto aquí para abajo, ahora cuando estaba redactando la clase, me di cuenta de que realmente este Joab era un hombre que tenía bastante sabiduría, ¿verdad?, por lo que le dijo a esta mujer que le dijera a David. Vamos a ver, dice, entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo, socorro, oh rey. Y el rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Hay alguna similitud, ¿verdad?, a lo que había pasado con los hijos de David. La mujer le llegó a decir al rey, bueno, yo tenía 2 hijos, empezaron a pelearse en el campo, ¿verdad?, y no habiendo quien los separara, ¿verdad?, uno hirió al otro y lo mató, ¿verdad? Lo mismo que había pasado con los hijos de David, ¿verdad? Solamente que la historia había sido diferente, pero al final el resultado había sido el mismo, ¿verdad? El hermano mató a su hermano, ¿verdad? Dice, y aquí toda la familia, hasta la mujer le sigue hablando a David, y dice, aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo, entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató. Matemos también al heredero, así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces, ¿qué pasó? La familia de la mujer, ¿verdad?, quería hacer justicia y matar a su hijo sobreviviente, ¿verdad? Pero el problema era que si mataban al que se había visto obligado a matar a su hermano, ¿verdad?, por defenderse, ¿verdad?, también iban a asesinar al heredero, ¿verdad?, el único hijo que le quedaba a esta mujer, ¿verdad? Entonces, el nombre de su esposo, según lo que ella decía, ¿verdad?, iba a desaparecer, ¿verdad? Entonces ella le estaba contando esta historia ficticia a David, ¿verdad?, pero con un propósito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizá Joab, ¿verdad?, pensaba que David, pues en algún punto había considerado tal vez hacer pagar a Absalón por la muerte de su hijo Amnón, ¿verdad? Como vemos, esta mujer dice, bueno, uno de mis hijos mató a su hermano, pero ahora la demás familia, o no sabemos si eran los demás hijos de David también que querían ver muerto a Absalón por lo que había hecho, ¿verdad? Pero la cosa es esta, ¿verdad? Que lo que la mujer le estaba diciendo era, bueno, no quisiera que mataran a mi otro hijo porque él le tocó que defenderse y mató a su hermano en la pelea, ¿verdad? Como refiriendo esta mujer a lo que había pasado en el caso de la familia de los hijos de David, ¿verdad? Entonces el rey le dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Pero David le dijo a la mujer que iba a protegerla, ¿verdad? Pero ella no se quedó conforme, así es que le volvió a decir, dice, y la mujer de Tecoa le dijo al rey, Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre.
mas el rey y su trono sean sin culpa. Ahora, ¿por qué la mujer le dijo esto a David? Bueno, la mujer le dijo estas palabras a David porque sabía que estaba poniendo ella al rey a tomar una delicada decisión, ¿verdad? De dejar sin culpa a un asesino, ¿verdad? Así que por eso lo eximió, ¿verdad? De toda culpa. Por eso le dijo, bueno, sea la maldad sobre mí y sobre mi familia, ¿verdad? Sobre la casa de mi padre, más al rey y a su trono sean sin culpa, ¿verdad? Porque ella estaba en este caso engañando, vamos a decirlo, a David, pero aún con todo y eso, ¿verdad? La decisión que David tomara, ¿verdad? De no tomar una decisión con el caso de esta mujer o de tomar una decisión, ¿verdad? Pues eso lo iba a cargar a David con culpa, ¿verdad? Aunque era un caso ficticio. ¿Por qué? Porque si él tomaba la misma decisión en la vida real, ¿verdad? Eso implicaba pues obviamente consecuencias, ¿verdad? Entonces dice, y el rey le dijo, al que hablare contra ti, traédmelo a mí y no te tocará más. Y dijo ella entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y le respondió, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en la tierra. O sea, David le estaba diciendo, no te preocupes, no vamos a dejar que los familiares que quedaron de tu esposo maten, ¿verdad? A tu otro hijo, ¿verdad? Entonces, dice, y la mujer le dijo, te ruego que permitas a tu sierva hablarle al rey una palabra a mi señor rey. Y él le dijo, habla. Entonces la mujer le dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? ¿Por qué hablando el rey de esta manera? Porque hablando el rey de esta manera se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. ¿Quién era su desterrado? Su hijo Absalón, ¿verdad? Entonces vamos a ver que esta mujer, ¿verdad? Comparó su situación con la situación de David, ¿verdad? Le dijo a David que que habiendo, ¿verdad? Dado la respuesta que le dio, él se hacía culpable. ¿Por qué? Porque David no parecía dispuesto, ¿verdad?, a juzgar el caso de su familia de manera igual a la que había juzgado el caso, ¿verdad?, de aquella mujer, ¿verdad? Ya que David no deseaba restaurar a Absalón, que había matado a Amnón, ¿verdad? Entonces, por eso les decía yo que bien astuto, bien inteligente, bien sabio este hombre Joab, ¿verdad? Porque le mandó a David a decir con sigileza, ¿verdad?, para que David se sintiera, ¿verdad?, culpable, ¿verdad?, que cómo era posible que podía él tomar una decisión con el caso de una mujer, ¿verdad?, que no era nada de él, ¿verdad?, que era su súbdita, ¿verdad?, pero con su propia familia él no podía haber tomado, o sea, hasta este momento no había tomado ninguna decisión, ¿verdad? Entonces, dice el verso 14, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Entonces la mujer, ¿verdad?, le recordó a David, ¿verdad?, que Dios no toma el pecado con ligereza, ¿verdad? Dios lo castiga, pero también procura, ¿verdad?, restaurar al desterrado. Una persona desterrada es alguien que lo echan de su país prácticamente, ¿verdad? Entonces, dice el verso 17, tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David le respondió y le dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. David, ¿verdad?, sospechó que la mujer estaba confabulada con alguien, ¿verdad?, tal vez con un miembro de la familia real, ¿verdad?, para haberle dicho lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Entonces dice el verso 19, y el rey le dijo a la mujer, ¿verdad?, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas?
sea, prácticamente le preguntó, ¿verdad? Que si Joab era quien la había inducido a venir a decirle esto a él, ¿verdad? Y dice que la mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. ¿Verdad? Dice: para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto. Pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra, ¿verdad? Entonces dice, el rey le dijo a Joab, ya ahí, ¿verdad? Vemos que el rey mandó a llamar a Joab y dice que le dijo: he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. O sea, le caló, vamos a decir, las palabras de esta mujer a el rey David. ¿Por qué? Porque mandó a llamar a Joab, ¿verdad? Y le dijo que mandara a llamar a su hijo Absalón, que volviera otra vez a Jerusalén, ¿verdad? Entonces dice: y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo: hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia ante tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho, ¿verdad? Entonces Joab, ¿verdad? Vemos aquí que se alegró mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el rey había tomado o había considerado, ¿verdad? Su consejo y así poder reunirlos, ¿verdad? A el rey David con su hijo Absalón, ¿verdad? Dice: y se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. O sea, él fue y, ¿verdad?, trajo consigo a Absalón, ¿verdad?, a Jerusalén. Dice: mas el rey dijo: váyanse a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Esto fue un error bien grave de David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dio permiso a Absalón de regresar, ¿verdad?, a Jerusalén, pero no quiso verlo ni hablar con él, ¿verdad? Entonces, esto solo aumentó la tensión que había entre él y su hijo. Ahora, es bien curioso porque en los versículos anteriormente que estábamos leyendo, vemos que dice que David anhelaba ver a Absalón, ¿verdad? Pero cuando finalmente, pero no hacía nada, ¿verdad? Porque Absalón viniera a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que finalmente viene, ¿verdad?, Absalón, y David no le quiere ver, ¿verdad? No lo quiso ver. Dice: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto, ¿verdad? Entonces la descripción que nos dan aquí de Absalón es la de un líder, ¿verdad? Absalón dice que era hermosísimo, que todo Israel lo alababa porque era, bueno, alabándolo en el sentido que lo puesto a palabras chapinas, como que lo chuleaban, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero dice que era, no había en él defecto, dice que era precioso. Dice: cuando se cortaba el cabello, Absalón dice, lo cual hacía cada fin de año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Dice: el cabello pesaba de su cabeza, pasaba el cabello de su cabeza, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real, ¿verdad? El cabello de Absalón le daba a Absalón una imagen fuerte y poderosa, nos imaginamos, ¿verdad? Entonces, según lo que dice aquí, ¿verdad?, el cabello de Absalón pesaba más o menos unas 5 libras, imagínense. No estoy segura si 5 o 7 libras, por ahí va la cosa, ¿verdad? Pero imagínense qué clase de pelo tendría que haber tenido ese hombre, ¿verdad? Dice el verso 27: y le nacieron a Absalón 3 hijos, una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante, ¿verdad? Absalón llamó a la hija mujer que tuvo Tamar en honor a su hermana Tamar, ¿verdad? Y dice: y estuvo Absalón por el resto de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Imagínense, estar 2 años en Israel, en Jerusalén, y durante esos 2 años David no buscó verlo ni acercarse a él, ¿verdad? Dice: y mandó a Absalón por Joab, ¿verdad?, el que era el que lo había ido a traer a él, dice, para enviarlo al rey, pero él no quiso venir y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Es decir, 2 veces mandó a Absalón a llamar a Joab, ¿verdad?, el general del ejército de David, ¿verdad?, pero dice que no quiso venir. Dice: entonces dijo Absalón a sus siervos: mirad el campo de Joab, que está junto al mío,
y tiene ahí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. ¿Verdad? Vaya manera de llamar la atención, ¿verdad? Dice, entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí que yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor fuera que estuviera aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, máteme. O sea, Absalón quería, ¿verdad?, enviarle un mensajero, ya que el rey David no lo quería ver, ¿verdad? Él quería que a Joab le llevara un mensaje a David, ¿verdad? Y el mensaje era, bueno, ¿para qué tú me has hecho venir hasta aquí? ¿Para qué me hiciste venir de Jesús? ¿Verdad? Mejor me hubiese quedado allá porque han pasado ya 2 años y no has querido verme, ¿verdad? Entonces ahora te pido, por favor, que veas mi rostro, que tengamos una audiencia y que si yo soy culpable de pecado, pues ya júzgame, ¿verdad? Ya él estaba cansado de esto, ¿verdad? Entonces, dice, vino pues Joab al rey y le hizo saber lo que Absalón le había dicho, ¿verdad? Entonces dice, llamó el rey a Absalón, el cual vino al rey inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. ¿Verdad? Era tan simple como eso, ¿verdad? Absalón le dijo a Joab, ¿verdad? Que lo había hecho venir por gusto, ¿verdad? Pero cuando, ¿verdad? Joab llevó las palabras que Absalón le había dicho al rey David, ¿verdad? El rey David dice que lo recibió, ¿verdad? Dice que al verlo Absalón hizo reverencia, ¿verdad? Ante era su padre, pero también era el rey, ¿verdad? Él manda más. Entonces, pero vemos aquí que dice que el rey David besó a Absalón, ¿verdad? Entonces, aunque ellos se vieron, ¿verdad? Y vemos aquí que David besó a su hijo, ¿verdad? Mas, sin embargo, en el corazón de Absalón, ¿verdad? No había tal vez sanado esa herida de haber sido desterrado hacía ya 5 años, ¿verdad? Y ¿verdad? De no ser por este hombre Joab, ¿verdad? Quizá nunca hubiese sido restituido para atrás o hubiese sido buscado, ¿verdad? Por David, ¿verdad? Entonces, como quisiera entrar de una vez a la otra historia, pero no nos va a dar tiempo, es un capítulo largo. Entonces, vamos a dejar esta clase ahí porque ya casi se nos fue la hora y tenemos ese protocolo, ¿verdad? De que la clase no se pase de 1 hora. Pero qué historia tan tremenda, ¿verdad? Vemos cómo ya empezó a revolcarse, ¿verdad? La casa, la familia del rey David, ¿verdad? Y estas, como les dije, eran consecuencias del pecado de David. ¿Por qué? Porque primeramente él sabía, ¿verdad? Y conocía lo que decía la palabra, que el rey debía de hacerse, ¿verdad? De la ley, meditarla todos los días, ¿verdad? Y la que decía la ley, bueno, la ley decía que los reyes no podían tener para sí muchas esposas. ¿Por qué? Porque esto iba a alejarlos a ellos del corazón de Dios, ¿verdad? Y los iba a hacer pecar. Y eso fue precisamente, ¿verdad? Lo que David hizo, ¿verdad? Tuvo muchas mujeres. Si él hubiese quedado con una mujer, hubiese tenido tal vez 2 o 3 hijos y no hubiese pasado lo que pasó, ¿verdad? Lo que se desató con todos estos hijos de David, ¿verdad? Entonces, todavía falta que veamos el cumplimiento, como les dije yo, el cumplimiento del juicio que Dios le dio a David. Llega hasta el capítulo 22 de Segunda de Samuel. Entonces vamos todavía, yo creo que a pasar otras 2 o 3 clases más hablando de estos acontecimientos, ¿verdad? Pero aquí nosotros vemos a un Dios, ¿verdad? Que sí es justo, a un Dios, ¿verdad? Que es amoroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios a quien ama corrige, ¿verdad? Como un padre corrige a su hijo, ¿verdad? No porque no le quiera, no porque no le ame, ¿verdad? Sino porque él quiere, ¿verdad? Que su hijo comprenda, ¿verdad? Que no puede volver a cometer el mismo error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a tener que pagar un precio bien alto, ¿verdad? Y eso fue lo que estaba pasando con el rey David. Pero ¿qué hizo David en todo esto? Bueno, aceptó, ¿verdad? Las consecuencias, vamos a decir, de sus actos, ¿verdad? Porque él sabía ciencia cierta, ¿verdad? Porque a Dios se lo había dicho que todo esto que estaba pasando eran consecuencias de su pecado, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Tenemos que pedirle mucho al Señor que nos guarde, que guarde nuestro corazón, ¿verdad? Para que nosotros no le vayamos a fallar, ¿verdad? ¿Verdad? Nosotros
a pesar de todo y todo, ¿verdad? Le fallamos al Señor todos los días, pero tal vez no son pues fallas tan graves como las que cometió David, ¿verdad? Que le acarrearon tremendas consecuencias, ¿verdad? Pero tenemos que nosotros siempre estar, como dice la palabra, velando, ¿verdad? De no caer en tentaciones, de no caer en estos pecados tan graves, ¿verdad? Como lo hizo David. ¿Por qué? Porque si lo hacemos podemos estar seguros que vamos a tener grandes consecuencias, que no solamente nos van a herir a nosotros, ¿verdad? Sino que, como ya vimos aquí, a nuestra familia inmediata, ¿verdad? En este caso, los hijos de David fueron seriamente afectados, ¿verdad? La familia de David fue seriamente afectada, no solamente fue afectado David, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase. Si ustedes tienen un tiempito en su casa y quieren seguir leyendo el capítulo 15, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Ya así para que vengamos más refrescaditos el sábado que viene, si Dios nos permite, y podamos, ¿verdad? Seguir estudiando la palabra del Señor. Así es que vamos a orar para entregarle nuestra clase a nuestro Señor. Yo no sé ustedes, pero yo no sentí esta hora, no la sentí. Completamente se me fue. Siento que acabo de empezar y ya vamos a terminar. Pero bueno, vamos a orar. Padre glorioso, Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque nos has permitido, Señor, tener esta hora, Padre amado, para disfrutar de tu palabra, Señor, porque nos deleitamos en ella, Señor, porque sabemos que estamos aprendiendo de ti, Señor, de tu carácter, de lo que a ti te agrada, Señor. Yo te pido que te sigas glorificando en nuestra vida como lo has venido haciendo, Señor, y aún más poderosamente, Padre amado, para tu gloria y tu honra, Señor Dios poderoso. Gracias, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y si Dios permite nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.